Pues muy bien, una cosa muy importante que se me olvidó comentar en un vídeo que hice esta mañana y pues ahora voy a hacerlo en audio, aunque lo voy a subir igual a YouTube. Es acerca del proyecto Montauk y de la relación con España, porque yo creo que esto es no se habla, nadie habla de esto, nadie en España habla de esto. Y yo creo que no existe información en España o no llega información a España. Una de las cosas más interesantes que me ocurrieron cuando llegué a América o a Brasil, por ejemplo, es que hay una cantidad de libros censurados o autocensurados por las editoriales españolas que hay aquí en Brasil, sobre todo acerca de ritos masónicos o de judíos o de la cábala o de cosas así que hay aquí que en España pues no llega ese tipo de información, me imagino que por la presión de la Iglesia católica y del Opus Dei y todo esto, ¿no? Y, y eso, y que eso pues me llamó muchísimo la atención, como esa censura es muy sutil en España, aunque hay editoriales muy buenas y aparentemente muy liberales y muy abiertas como Planeta y otras y tal, pero en realidad son bastante estrictas a la hora de los temas que se tienen que tratar o cómo se tienen que tratar. Lo que quiero decir con esto es que en España el control mental de la población en España es muy exhaustivo, porque es un país con tremendas diferencias entre las personas, somos muy anarquistas, muy anárquicos, y eso produce que las instituciones del Estado, de los gobiernos, del gobierno, intenten o hayan hecho desde hace 500 años, de hecho, hayan conseguido un control efectivo mental y social, ¿no? ¿Esto cómo se realiza? Pues a través de la Inquisición, torturas físicas directas, a través de diversas generaciones se ha ido generando esa tortura y eso se ha transformado al final en una autocensura hedionda por parte de la mayoría de los españoles que no se atreven a hablar de muchos temas. Ni siquiera a introducirse en ciertos temas, por ejemplo, sobre el esoterismo profundo, la magia o el chamanismo, ¿no? Porque son temas tabú en España. No tabú porque se prohíban, sino porque no hay información, no hay libros sobre esos temas. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue al llegar aquí a Brasil y a América, la cantidad de información que allí no llega en España. Eso os lo digo a los españoles y os lo digo a la cara para que se os caiga de vergüenza eso que supuestamente sois tan desarrollados y tan intelectualmente superiores, pues bajaos del burro porque es lo contrario. España es, si no el país más controlado del mundo, control mental exhaustivo de la población, es uno de los más. Unido a esta históricamente lucha por el control mental y por la felicidad interna de los españoles, pues llegaron las tecnologías nuevas que trajeron los grises y llegó el proyecto Montauk a España. Cuando Franco hizo el primer pacto con los grises allá en el año 60, en el año 45, perdón, eh, el tío Paco, Franco hizo un pacto con los grises, con los aliens grises, para controlar a la población y tenerlos bien controladitos y tener clonados a todos y tenerlos controlados, ¿vale? Pues una de las cosas que también ellos introdujeron fue una serie de tecnologías para controlar a la población a través de implantar chips, vacunas y todo este tipo de cosas que tanto le gustaba al tío Paco, ¿no? Luego se modernizaron las cosas a través del tiempo, a través de con el transcurso del tiempo. Se modernizó exhaustivamente la forma de control de la población que había hecho el franquismo con estas nuevas tecnologías de los grises. La NSA fue a negociar con Franco en el año 45, como os he dicho, y tras acabar la Segunda Guerra Mundial, en el año 48 también, hicieron un pacto a tres, la NSA, Franco y los grises, en el Pardo, y en la Zarzuela. Y ese primer pacto
Luego vino todo el tema del Plan Marshall, escondido por debajo, y luego pues todo el tema de lo que ya sabemos de Palomares, ¿no? De las supuestas bombas nucleares que cayeron en, en Almería, ¿no? Y que luego fue pues ahí de una manera muy propagandística el señor Fraga ahí de calzones para demostrar que no había radioactividad. Bueno, todo eso es una false flag, es una bandera falsa, nos están vendiendo la moto, porque en realidad creo que fue la semana pasada o la otra, aprovechando este impasse de las elecciones y tal, después de las elecciones de 2015-2016, aprovecharon para decir que habían retirado las bombas atómicas y toda la zona que había sido descontaminada. Todo eso es mentira. En realidad lo que ocurre es que bajo Palomares y en esa zona del sureste de España, también los desiertos de Almería, de Granada, Jaén, Málaga, existen grandes zonas de control por parte, hay bases subterráneas militares, y aliens, ¿no? Y estas, como digo, estas bases subterráneas son de las más fuertes o de las más grandes que hay en toda España. No es gratuito que prácticamente todo el interior de España esté despoblado y que estén todos concentrados en la costa o en las grandes capitales. Pero todas las zonas que hay deshabitadas de España, Guadalajara, partes de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Aragón y tal, todas están llenas por debajo de bases subterráneas ya desde Franco fueron construidas. Y claro, están alejadas de las poblaciones más importantes porque, claro, lo que hacen allí pues no puede ser visto por la mayoría de la población. Ya sabemos, clonaje humano, ingeniería reversa, etcétera. Pero también existen bases subterráneas debajo de cada capital importante de España, subterráneas en las ciudades. Bueno, como seguíamos diciendo, cuando comenzó el proyecto Montauk, cuando se realizó el proyecto Montauk fue en el año 84, se abrió una brecha en el espacio-tiempo tan fuerte que se abrió un bucle temporal que conectó con el experimento Filadelfia 40 años antes, el año 43. Y esto conectó también con otra ventana espaciotemporal que se había abierto en la Atlántida y en Lemuria, y con otra ventana espaciotemporal en el Triángulo de las Bermudas, y con otra ventana espaciotemporal en Marte, y con otra ventana espaciotemporal en las galaxias que habían sido destruidas por ese hecho de la civilización de los grises. Es decir, muchas galaxias donde habitan los grises fueron destruidas por estas, ¿cómo se dice? Por esta apertura o por abrir este agujero espaciotemporal de Montauk. Felipe González hizo un pacto también con los grises ya en Suresnes, ya hablaron con él en el año 79, los Rogue, los Blash y los grises, y los reptilianos, los Illuminati, y para ayudarle a llegar a presidir el gobierno de España. Luego en el año 84, cuando se produjo el proyecto Montauk, enseguida vinieron a España para seguir con los pactos que habían hecho con Franco a ver si él quería. Por supuesto, Felipe quiso. Hicieron un pacto tripartito con Alemania, Italia y España para construir bases subterráneas en esos tres países y en fechas posteriores, 10, 20 años, construir los aceleradores de partículas que ya conocemos, que bueno, no se fabricaban en esos tres países, sino en un sitio neutral, en Suiza, el CERN, en Ginebra, pero con aportes de científicos de estos tres países y también con financiación de estos tres países. Luego muy importante fue lo que queremos hablar es acerca de las tecnologías Montauk, es decir, las tecnologías Montauk que tienen que ver y están relacionadas con el control mental, con MK Ultra y con todo esto que ya sabemos y tanta gente habla por YouTube. Pero lo nuevo, lo que no sabe nadie en España es que eso es una tecnología súper desarrollada en España. Es una tecnología desconocida en España, la tecnología Montauk, es decir, toda la tecnología de borrado de memoria, de clonaje humano, de viaje en el tiempo, etcétera, y a la vez es
es desconocido su uso. Es decir, es desconocido que existe y no llega información sobre este tema a España. Yo me he enterado de todo esto aquí en América. Hay un autor que en España es completamente desconocido. No sé si Freixedo, a lo mejor Salvador Freixedo sabe algo de él, pero creo que no. Que se llama Val Valerian. Val Valerian es un coayudante o un amigo de Alex Collier. Val Valerian escribió una serie de libros, una serie que se llama Matrix, allá por el año 91. Allí, Val Valerian también se le ha hecho una serie de entrevistas en radios estadounidenses tratando el tema de los proyectos Montauk y de Experimento Filadelfia. Y en uno de esos vídeos aparece una mención a España, diciendo que España, porque él visitó España allá por el año 1900, es decir, con el gobierno de Aznar. Y él pudo comprobar por él mismo de que España es el país más controlado a través de estas tecnologías. Que todo lo que él llama Sci-Tech, es decir, la tecnología psíquica o psiónica, está muy desarrollada en España a través de una filosofía o de un tipo de escuela conductista, es decir, conductismo en España que enseñan en las universidades y que también conductismo es una filosofía, como sabéis, el conductismo pretende decir que bajo ciertos estímulos, pues cualquier ser vivo, cualquier ser humano puede ser controlado a través del uso adecuado de ciertos estímulos. Solo tenéis que leer a Pavlov, por ejemplo. Y eso lo aplicaron, lo unieron a las tecnologías Montauk, a la Sci-Tech, a la tecnología psiónica de los gadgets, de todos los aparatejos que salieron del proyecto Montauk, como digo, hablo del año 1964, y lo unieron con las instituciones que están adheridas al gobierno español, que como sabemos llevan clonando a españoles desde hace 70 años y llevan controlando a través de torturas y de otros mecanismos de control social y mental desde hace 500 años con la Inquisición. Todo eso se hizo más sutil, se hizo mucho más, ¿cómo se diría? Más sutil, tecnologías aparentemente más invisibles, ¿no? Que no existen. Y ya con la llegada de Aznar, pues ya fue la explosión absoluta de este tipo de control mental y de clonaje humano, ¿no? Es decir, prácticamente toda la población española ha sido clonada alguna vez en su vida. ¿Para qué? Pues para controlar las mentes de los españoles a través de los clones y de la tecnología de transferencia de conciencia en la fase REM del sueño, como ya sabemos. Eso unido a la cantidad de bases subterráneas que existen en España, por ejemplo, la de Vétera, militares aliens, donde se realizan y donde se fabrican cantidad de clones humanos. Se drogan a las chicas fértiles, en edad fértil, se las lleva a estos lugares, se las insemina, se las lleva otra vez a casa, a los 3 meses, uy, no me ha llegado la regla, las vuelven a meter, le sacan el feto a los 3 meses, 3 meses más ya tienen un clon adulto y desarrollado. Y solo tienen que hacer otra vez la transferencia de conciencia y ya tienen un clon al cual pueden controlar. Y no solo controlan a este clon, sino a ti. De paso. ¿Vale? Y otras más cosas y otras más aplicaciones que ellos realizan. Todo esto lo saben todos en España y en todo el mundo. Brasil, Estados Unidos, en todos los países del mundo, todos los gobiernos. Es la herramienta más importante de control que ellos tienen. ¿Vale? Y son las instituciones, son los gobiernos, son las instituciones del Estado, las grandes empresas, las escuelas, las universidades, las clínicas, los hospitales, la policía, los jueces, los políticos, les gusta mucho los ser clonados, pero ellos lo usan para otras cosas, para fines benéficos para ellos. Y como he dicho en otros vídeos, pues eso, te sacan información a través de los clones y luego te quedas sin nada.
Bueno, pues gracias por escucharnos. La resistencia continua, Resistance Goes On 2016.